Si a mí me preguntáis, y buena parte de lo que yo diga va a ser un posicionamiento personal sobre algunos temas de conflicto. ¿Cuál es, en materia de prevención de riesgos laborales, la problemática actual? Desde el punto de vista, si queréis, de gestión de la prevención, en mi opinión, es que en nuestro país, no así en otros, continuamos siendo protagonistas en una gestión segregada y no integrada de la prevención. Digamos, esto lo dejo encima de la mesa. Seguramente todos sabemos de lo que hablamos, pero, segregada, es decir, tenemos la prevención ahí, ¿no? Y, podemos tener al abogado aquí al lado, al que le preguntemos cómo hacer un despido, un contrato o cualquier otra cosa, pero tener ahí al lado al prevencionista, al que le preguntemos, ¿no? Como algo, con un boleto, un champiñón totalmente aparte, la gestión de nuestras empresas, es algo que yo veo que sucede aún en nuestro país. Seguramente todos tendremos explicaciones para ello y quizás no en otros. En segundo lugar, un cumplimiento formal de la norma. Esa es mi opinión, también la opinión de otros, basadas en estudios, si queréis, objetivos. Me refiero a estudios en muchas ocasiones que provienen del propio Instituto Nacional, de la propia Inspección de Trabajo, en el sentido de que, mi percepción es que, como sabéis, la norma nos llega en el año 95, nos llega porque tenemos que adaptar determinadas directivas a nuestro país y nos llega aquí cuando en principio nosotros la prevención y los expertos en prevención pues los tenemos de aquella manera. Es decir, yo sigo dando todos los lunes, sigo formando a las 4 especialidades y tengo en clase los que tengo, sin hablar de vigilancia de salud, porque los MIR en medicina de trabajo yo formo a partir de dentro de 2 meses, toda la promoción de este año igual son 10 personas solo. Y no todos van a ser prevencionistas, Un MIR en medicina de trabajo puede ser muchas más cosas que un prevencionista, ¿no? Con lo cual, eso hace que al final, dado que la norma la hemos de cumplir y tenemos poco personal o, digamos, una poca... Y ahora iré a la formación, cultura preventiva en cualquier de los estamentos que miremos, pues igual padecemos un cumplimiento formal de la norma. Es decir, no hay empresas no evaluadas ni no planificadas. Ahora, la tercera fase, que es cumplir en base a lo planificado, en base a lo evaluado, esto ya es un tema más complicado, ¿no? Tercera problemática actual que está detrás, digamos, de muchas de las sentencias que podemos ver o tipos de responsabilidades. Luego diré también mi opinión, que está por escrito desde hace algunos años, sobre la tipología de responsabilidades y la sobredimensión marcada de nuestro país en cuanto a la respuesta en materia de responsabilidades, ¿no? Pero mi percepción personal también es que tenemos un importante problema en cuanto a la formación. Yo llamo que es un problema prelaboral. Antes lo comentaba en la reunión que teníamos los ponentes con la organización. Hay muchos profesionales que nos llegan sin la formación precisa en seguridad laboral. Y el empresario se sorprende cuando dice, los tengo que formar yo. El riesgo eléctrico, no sé, en barcos, lo tengo que formar yo, no me viene formado ya en esto. Es decir, tenemos un problema prelaboral. Yo soy laboralista, ¿no? Pero digamos, a la ley le podemos pedir y a las empresas lo que le podemos pedir, ¿no? Pero solamente tengamos que hacer una revisión muy profunda de los sistemas de cualificación profesional en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? Como sabéis, desde el punto de vista estrictamente laboral, nos hemos empezado a tomar las cosas en serio con relación a la AFP, es decir, a la intervención directa de las empresas y los módulos formativos desde febrero del año 2012. Hasta entonces, la gente podía acabar la AFP grado medio superior sin haber visto, seguramente en muchos casos, una empresa, ¿no? Entonces, esta falta de formación es muy difícil, digamos, solventarla. Ya no me meto en valorar si una vez hacemos formación, si hacemos formación o mera información en prevención de riesgos laborales. Y, evidentemente, un tema que nos sale, y lo iré diciendo durante esta sesión de manera muy importante con relación a los casos de responsabilidad, es la coordinación de actividades. La coordinación de actividades preventivas es algo que iréis viendo en toda la sesión de hoy, por mi parte al menos, que es algo muy importante. Problemática actual, responsabilidad y judicialización, ya la anuncio. Coordinación de actividades y concurrencia de culpas. Es decir, ahora mismo... Y iremos ahora, todas las responsabilidades que se pueden derivar de un incumplimiento en materia preventiva, hay, digamos, dos puntas del iceberg que nos están marcando en el año 2011, y no en el año 2005 o 2006, pero sí ahora, como es que gran parte de las responsabilidades tienen detrás un problema de coordinación de actividades. Hay un incumplimiento y varios empresarios responsables. Eso no significa en todos los casos que hay una responsabilidad a compartir, sino en muchas ocasiones que hay, digamos, un incumplimiento y varias responsabilidades a pagar, entre comillas, por varios empresarios. Es decir, la coordinación de actividades, no hay empresa que no tenga dentro de su centro de trabajo a otros empresarios. Y eso nos exige una normativa
en construcción, y fue una construcción muy estricta, seguramente excesivamente contundente, ¿no?, en cuanto a su gestión eficiente. Yo, a las empresas que después, normalmente un accidente de trabajo, esto se lo, entre comillas, toma en serio, están aplastadas por el papeleo con relación a la coordinación de actividades y lo que le piden a los contratistas y demás, ¿no? Y la concurrencia de culpas. Me refiero a que una manera de, cada vez más importante, de modular la responsabilidad de la empresa, que no era perceptible en el año 2005 y sí en los últimos años, es que junto con la culpa, entre comillas, del empresario, del incumplimiento empresarial que nos lleva a la responsabilidad, haya también culpa o incumplimiento del trabajador. Esto vamos a ver que nos está empezando ya a modular alguna serie de los pronunciamientos judiciales, ¿no?, previos, evidentemente. Hablo de 2011, cuando todo esto, gran parte de todo esto, no estaba en el ámbito social. Son problemas latentes, es decir, problemas en los que no hay judicialización en cuanto a una controversia judicial potente que pongamos encima de la mesa. Pero si a mí me preguntáis, y aquí ya sí que simplemente es mi opinión, yo creo que el tema de trabajadores especialmente sensibles, trabajadores especialmente sensibles no es trabajadores con una discapacidad reconocida, El artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que nos dice que un trabajador que tenga una discapacidad reconocida o no, temporal o no, hemos de adaptar el puesto de trabajo. Bien. Todos nosotros, yo el primero, he sido y seré TES. He dejado de serlo. TES es alguien dado de alta que está trabajando con restricciones. TES vamos a ser todos, vamos a tener TES por todos los lados. Bien, el artículo 25 es un artículo contundente, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de las responsabilidades administrativas. Enfermedades del trabajo, es decir, aquellas enfermedades vinculadas al puesto de trabajo no listada como enfermedad profesional. La unidad de patología laboral del Hospital del Mar, vinculada a la UPF y dirigido por Consol Serra, a quien seguramente muchos de vosotros conocéis, los datos de febrero del año 2012 nos dicen que solo se diagnostican en España un 30% de enfermedades del trabajo. Tenemos carencia de unidades básicas de salud, de formación dentro del personal sanitario, de si un médico al final que está gestionando una contingencia como común porque así le llega y piensa que es profesional, digamos, ese caso le va a durar un montón, informes que hacer, seguimiento de este caso, pero bueno, es un problema latente. Si miramos las estadísticas, vemos que España es un país, comparado con otros, que no tiene enfermos del trabajo. Digamos, dolencias musculoesqueléticas, mentales. No. Es difícil que encontréis a alguien, incluso vosotros mismos, que consideréis que esto no es un problema latente. Yo digo eso, latente. Nos faltan, digamos, medios, nos falta conocimiento y es un problema latente, ¿no? Es decir, que se diagnostiquen el 30%, digamos, de enfermedades del trabajo significa que el día que se diagnostiquen el 100%, pues seguramente no sé lo que vamos a hacer, ¿no? Seguramente tengamos que cambiar la forma de entender la vigilancia de salud laboral, que ese es otro tema. En cuanto a las responsabilidades, cualquier responsabilidad o cualquier, entre comillas, sanción vinculada a un incumplimiento en seguridad y salud laboral, en cualquier país, también en el nuestro, debería cumplir dos objetivos, inmediato y uno final. El inmediato sería punitivo y resarcitorio. Me explico. Punitivo significa que aquellos incumplimientos graves, como sociedad, tenemos que dejar claro al que ha hecho o ha cometido ese incumplimiento grave que no se puede ir por ese camino, y resarcitoria en el sentido de que debemos tener un sistema que al final, si tenemos un daño, se resarza, digamos, se compense de manera adecuada. Ese es un objetivo y ahí encontramos el equilibrio. Si somos demasiado punitivos o demasiado resarcitorios, imaginamos un sistema, que es mi opinión, que es el que tenemos, excesivamente punitivo y poco resarcitorio, es una combinación un poco complicada. La finalidad preventiva necesita un sistema de responsabilidades equilibrado, es decir, que al final se sancione lo que se tenga que sancionar y que se resarce bien lo que se tenga que resarcir. A pesar de que tenemos un sistema diferente a otros, ahora diré algo al respecto también, tenemos un sistema excesivamente complejo. No hay responsabilidades públicas, tenemos pena administrativa y recargo. 3, no una, no, 3. Y las 3 se pueden imponer a la vez. Bueno, y en otros países no hay recargo y uno o tiene sanción penal o tiene sanción administrativa, pero no dos respuestas públicas. Tenemos un sistema sobredimensionado desde el punto de vista de responsabilidad. Si nos vamos a la compensación, yo soy de los que piensan que nuestro sistema compensatorio a día de hoy, a falta de un baremo sobre accidentes de trabajo, es un sistema que compensa mal.
No digo tarde, digo mal, en cuanto a que en muchas ocasiones se infracompensa. Yo creo en la eficiencia de los sistemas normativos y creo que nuestro sistema normativo es ineficiente por excesivo, y luego lo iré concretando de alguna manera. Evidentemente, nosotros además tenemos problemas con relación, ya lo he dicho, con la formación, con la segregación, con la excesiva temporalidad, segregación del mercado de trabajo. Pero además de todos esos problemas, algunos prelaborales, otros laborales, cuando pasa algo, nuestro sistema, en mi opinión de responsabilidad, es contundente. Y ya lo dejo encima de la mesa, y sé que algunos asistentes pueden intervenir luego, porque creo que hay un par o tres de inspectores de trabajo. Creo que desde el punto de vista de sanción pública es poco permeable al nivel de siniestralidad de las empresas. O al menos hay mucha discrecionalidad para acoger, digamos, ese criterio no como criterio para escoger unas sanciones u otras. En otros países es el criterio fundamental a la hora de… No se sanciona igual a una empresa que está en su nivel de siniestralidad muy por encima de sus dígitos CNAE 2, 4, los que sea, que por debajo. Responsabilidad respecto a finalidad. Nosotros tenemos 4 responsabilidades más una. Lo separo con esa raya. Tenemos ante un incumplimiento, ante un único incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, tenemos la responsabilidad penal, la administrativa, recargo. Estas 3 son públicas. Quiero decir, son inasegurables. Entonces, el sistema público lo que hace es crear normas, obligaciones que se han de cumplir, pero no necesariamente responsabilidades. Esas responsabilidades, el Estado se manifiesta de 3 maneras: penal, administrativa, recargo de prestaciones. Diréis, ¿y los demás países no? En otros países, Francia, Alemania, Italia, digamos, Reino Unido, digamos, lo poco que tienen de derecho de trabajo de Estados Unidos, la responsabilidad pública es penal para lo más grave, privación de libertad, y lo que no llega ahí, pero sin cumplimiento de la norma, responsabilidad administrativa, es decir, normalmente dinero contantisonante, con una serie de límites, ¿no? Nosotros tenemos la penal, la administrativa y el recargo de prestaciones. Convencer a las empresas y a quienes gestionan la prevención de que por exceso de respuesta pública las cosas se van a hacer mejor, yo no me lo creo. Otros tienen, aparte de menos temporalidad, más formación, mejor FP y demás, tienen un sistema más simple. De hecho, en muchos países la responsabilidad penal administrativa se conoce en unos mismos tribunales. El propio tribunal que dice, oye, o penal o administrativa, no hay esa segregación. Nosotros aquí, luego se comentará, la penal va por un sitio y el resto por otro. Desde el punto de vista laboral, cuando yo hablo de responsabilidad laboral, o cualquiera de vosotros puede hablar de responsabilidad laboral, estamos hablando de la sanción, la responsabilidad del propio trabajador. En otros países, y esto es un tema complicado de decir, pero hay que decirlo, en otros países un trabajador tiene, hablo por ejemplo de Alemania, responsabilidad administrativa también. Nosotros determinados tipos de trabajadores la tuvimos hasta el año 95 por la Ordenanza General de Salud e Higiene. Pero en Alemania el trabajador puede ser responsable administrativo. En cualquier caso tenemos responsabilidad laboral. Laboral es sanción disciplinaria. Mi experiencia es que es fácil que todos comprendamos, sindicatos, empresa, trabajadores, que si yo trabajador llego tarde 3 días me sancionen, pero si yo fumo un cigarrillo y todos vosotros sois bobinas de papel, cuesta mucho convencer a todos de que eso es sancionable grave. Yo siempre digo, eso es un despido. Bueno, esta es la situación. Es decir, tened en cuenta que yo no soy inspector, no soy magistrado, soy un profesor, por lo tanto con poca perspectiva práctica y de realidad, pero si yo asistiese a un accidente de trabajo, lo primero que preguntaría a alguien que me trataría de convencer de que todo está bien, es decir, oye, envíame las sanciones que tienes en seguridad y salud laboral en los últimos 5 años o en el último año. No, ninguna. O sea, al final la prevención es también sanción. Es decir, es evaluar casco, comprar casco, no te pones casco, sanción, no hay más. Es el cortafuegos también. Evidentemente, sancionar en materia de seguridad y salud laboral hay que tener la empresa muy bien, muy limpia, digo, todo en su sitio, porque si no, digamos, se nos puede girar socialmente la empresa. Pero eso es un tema de costes-beneficios. Cuando algo pasa, una medida para saber si la gestión de la prevención se ha hecho bien no es solo tener la evaluación y la planificación, es también la sanción laboral. Ojo, no digo de despedir, Sujetos responsables, bueno, desde el punto de vista de tipología, sujetos responsables, empresario, todos los empresarios que podáis tener en la cabeza. Desde el punto de vista de análisis económico del derecho hay más incentivos para el sujeto dañado a reclamar, porque es mucho más fácil.
No es aquello que digan, no, oiga, abogado, ¿cuándo empiezo esto ahora? ¿Y cuándo se acaba? Dentro de 15 años. Esto no pasará. 15 años por dispersión judicial. Ahora está todo juntito y, por tanto, desde el punto de vista no de práctica procesal, sino de análisis económico del derecho, la tendencia es a que hay muchos más incentivos a la reclamación en materia de seguridad y salud laboral. Desde el punto de vista del trabajador, ¿puede ser sujeto responsable? Claro que sí. ¿Responsable qué? ¿Penal? Sí. ¿Administrativo? No. ¿Recargo? No. ¿Civil? Sí. Es decir, el empresario, penal, administrativo, recargo, civil, por el mínimo incumplimiento. Trabajador, penal, sí. Administrativo, no. Recargo, no. Civil, sí. Laboral, sí. El trabajador autónomo. Bueno, somos un país que el trabajador autónomo nos interesa como fuente de riesgo cuando está junto con trabajadores con contrato de trabajo, pero ahí evidentemente esa situación de coordinación de actividades puede ser responsable. Nosotros, a diferencia de otros, el millón, entre comillas, estadísticamente hablando, de trabajadores autónomos sin trabajadores a su cargo, entre comillas, perdón por la expresión, nos trae sin cuidado desde el punto de vista normativo, salvo que entra a estar con nosotros. Entonces ahí dice, coordínate. Ven aquí, coordínate, porque como fuente de riesgo. Pero bueno, que el trabajador autónomo sabe que es fuente de riesgo, pero puede ser también sujeto a responsabilidades. Las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral es la específica, no superar tal ruido, pero la genérica. De protección eficaz, si es responsable, y este es el gran problema en nuestro país y en los demás. En cuanto a seguridad jurídica, el empresario, los agentes que gestionan la prevención quieren seguridad jurídica. Dime qué tengo que hacer. Hago lo que tengo que hacer y luego intentaré hacerlo mejor. Bueno, pues lo que tienes que hacer es poner los medios razonables y adecuados para proteger la seguridad y salud laboral de los trabajadores. ¿Haya una norma específica que te lo diga o no? Esta es una gran dificultad, porque evidentemente esta abre el campo de las responsabilidades. Gran parte de las responsabilidades es discutir no el incumplimiento estricto de una norma de medición incumplida sobre ruidos o sobre agentes, sino si, habiendo cumplido todo, se podía haber hecho algo más o no. Obligación genérica. Ojo, a pesar de que la realidad, digamos, judicial nos pueda llevar a engaño, yo he de recordar que estamos ante una elección de medios, no de resultados. Me explico. La prevención nos exige poner los medios razonables para proteger al trabajador, de hecho de manera muy simple. Quiero decir que es un error técnico pensar que existiendo accidente de trabajo se es responsable. Eso, si fuese eso, imagina que nuestra norma dijese, ante cualquier accidente de trabajo, el empresario es responsable, eso se llamaría obligación de resultado. Y eso generaría técnicamente una responsabilidad objetiva y en todo caso un deber de seguro. Todos deberíamos tener un seguro por responsabilidad civil, de manera obligatoria, como el del coche, que es responsabilidad objetiva. Si hemos tenido los medios razonables, hemos puesto los medios razonables, pero a pesar de eso ha habido un accidente, pues bueno, a mí no me llegará la responsabilidad. Hay un concepto de accidente de trabajo, pero no de responsabilidad. La obligación de protección la tenemos con relación al empresario o la empresa, con relación a sus trabajadores, entre comillas, en cursiva. Si yo soy el empresario titular de este centro de trabajo, mis prevencionistas deben saber, y seguro que salen, que en el concepto de mis trabajadores, a los efectos de preocuparme, luego veremos qué nivel. Si es un nivel de vigilancia, es un nivel que se queda solo en cuanto a la coordinación, en cuanto a saber cómo evalúan, planifican, pero cada uno se queda con los suyos. El concepto de trabajador, hemos de superar ya que la prevención es de un empresario respecto a su trabajador. Dices, bueno, esto lo tenemos claro, ya, pero hay que recordarlo. Porque los casos más importantes que tenemos de responsabilidad en cuanto desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo son por problemas de coordinación, cuando hay concurrencia de empresarios en un centro de trabajo. Para responsabilidad penal y administrativa no se requiere que haya un daño. Si hay daño, pues la responsabilidad penal será más compleja, no digo más importante. La responsabilidad administrativa tenderá a ser más complicada, más importante. Puede haber recargo de prestaciones y responsabilidad civil. Hay dos tipos de responsabilidades que requieren el daño, que es el recargo y la responsabilidad civil. Pero ojo con el tema de decir, bueno, como no hay daño, no va a haber responsabilidades. Eso es un error importante. Para que haya responsabilidad no se requiere que el daño sea considerado accidente de trabajo. Ha sido habitual que las empresas aleguen, oye, ir a por la mayor, es decir, negar la responsabilidad y andar por la mayor, pensando, oye, si yo convenzo a un juez, a un magistrado, de que el accidente ha sido por imprudencia temeraria, desaparece el concepto de accidente de trabajo y ya no es, será accidente común,
desde el punto de vista de seguridad social, y ya no llega a responsabilidad. ¿Os imagináis que tenemos un trabajador que ha sido dañado por imprudencia temeraria, no llevar casco, altura? Es un caso fácil, ¿eh? Es decir, una imprudencia temeraria súper clara, y que lleve con nosotros trabajando un año y no ha pasado nada, ni sanciones, ni correcciones. Y ahí empieza a haber sentencias que nos dicen: ¿este trabajador tiene accidente de trabajo? No. ¿Cómo se le compensará? Seguridad social, contingencia común. ¿Este empresario ha incumplido? Sí. Incumplido la normativa. Es decir, lo que el trabajador, quiero decir, hemos de diferenciar responsabilidades y formas de compensar el daño. Es decir, el trabajador se le va a compensar el daño como común, menos, va a tener las puertas cerradas o muy poco abiertas a la responsabilidad civil, no va a tener las puertas al recargo, no hay accidente de trabajo, pero la puerta de la responsabilidad de la empresa penal y administrativa se está abriendo. Por lo tanto, ojo con pensar, no, así, imprudencia temeraria. Hombre, si yo el primer día de mi trabajo, imprudencia temeraria, como en la aprehensión me he creído que es de medios, se me ha escapado. Es decir, imprudencia temeraria, el primer día de trabajo me venía totalmente habilitado, acreditado. Pero si lleva, ¿cuánto después lleva con un año? Y en una conversación que pueda tener en términos, si queréis, de instrucción del procedimiento por parte del inspector, que esto, si más veces ha sido, no hay ninguna sanción, ojo con pensar que el no accidente de trabajo por imprudencia temeraria, por considerarse que es imprudencia temeraria del trabajador, barra o limita o elimina la situación de responsabilidad empresarial. La puede reducir, pero no eliminar. Sobre todo, ojo, dicho esto, digo lo siguiente. En los pocos casos que pueda haber responsabilidad, igual es en un nivel mucho más grave, porque ha permitido conductas de imprudencia temeraria. ¿Se entiende? No es que no haya responsabilidad, sino que es posible, y ahí está el riesgo, que las que haya incluso puedan ser algo más graves. Porque ha permitido durante un año una situación de imprudencia temeraria. En nuestro país las responsabilidades se acumulan, las públicas con las públicas, penal, administrativa y recargo. Las penales, hay varias penales. Penales hay temas de privación de libertad, hay inhabilitación profesional, hay sanciones pecuniarias. O sea, dentro de las penales hay varias. Y dentro de las administrativas hay varias. Está la sanción económica, está la publicidad de la sanción, está la prohibición, en determinados casos, de contratar con la administración pública, con el sector público. O sea, hay varias. Es decir, la penal y administrativa podemos encontrar varias ahí, tres, por ser muy simples. Caben las 6 juntas, digo. Cuando hablo de la penal, no vayamos a lo fácil. Penal y administrativa, digamos, una sanción de privación de libertad y dinero, digamos. No, puede ser más complejo. Y además con el recargo. Y todas estas con lo civil, ¿de acuerdo? Una acumulación. Existe una percepción ahora ya en las sentencias que hemos podido analizar para ese estudio, que no había en el año 2005, de la importancia ya a efectos de tribunales de la concurrencia de culpas. A los efectos de, no de tanto eliminar la responsabilidad como de modular la responsabilidad del empresario a efectos fundamentalmente de responsabilidad administrativa, recargo de prestaciones y responsabilidad civil. Y en cuanto a la responsabilidad, recordar aquí, como estamos configurando nuevamente obligación y responsabilidad, incumplimientos afectantes, recordarlo siempre a sus trabajadores en un sentido amplio. Hay dos tipos de responsabilidad que compensan el daño. Cuando nosotros hablamos de un accidente de trabajo, hemos de hablar de 2 packs a combinar: las responsabilidades del empresario y las formas de compensar el daño. ¿Os acordáis de la doble finalidad que os decía antes, inmediata, que era la sancionadora o punitiva y la compensatoria? Pues, bueno, ¿la penal compensa el daño? No. ¿La administrativa compensa el daño? No. Porque son responsabilidades públicas, inasegurables, una puede haber una privación de libertad, o la económica iría, digamos, a quedarse a la administración pública, la administrativa también. Recargo de prestaciones la impone como sanción pública inasegurable la administración pública, la administración laboral, pero es cobrada, digamos, por el trabajador con un régimen, digamos, de cálculo actuarial y de ingreso en las arcas de la seguridad social estricto por rápido. Es decir, seguramente los que habéis pasado por el recargo lo sabéis, pero bueno, es aquello que diga, no, un recargo del 30-50% de la prestación y ya lo vas pagando. No, esto es rapidísimo. El mes que viene esto tiene que estar ingresado y si no, ya no está en periodo voluntario. Pero es un dinero que va, digamos, acompañando al trabajador en su prestación de seguridad social, un dinero pagado, digamos, por el empresario. Y la responsabilidad civil, la única responsabilidad que compensa el daño y que es asegurable.
Junto con el recargo civil que compensa el daño al trabajador, hay dos otras maneras de compensar el daño. De manera acumulativa, que es la prestación de seguridad social, y las mejoras voluntarias. ¿Qué es mejoras voluntarias? Es decir, como muchos de vosotros sabréis, no hay empresa mediana o grande que no tenga en su convenio colectivo recogido normalmente un seguro colectivo de vida por el cual se complementa un tanto alzado, 30.000 euros, 40.000 euros, o digamos del 75% de lo que es la prestación de seguridad social hasta el 100% como mejora voluntaria. El empresario, normalmente en convenio colectivo, se ha comprometido a mejorar de manera voluntaria, no está obligado a ello, legalmente obligado a ello, a complementar las prestaciones de seguridad social que se derivan de un accidente de trabajo. Sabéis que la prestación de seguridad social que se deriva de un accidente de trabajo está en el 75%, mal dicho ahora, de lo que venía a ser el salario incorrecto. Es decir, no es así, sobre todo para salarios altos. Pero es habitual que muchas empresas digan, oye, si hay un accidente de trabajo, pues te complemento hasta el 100%, o si ha habido supuesto de muerte, incapacidad permanente, una indemnización a tanto alzado que tengo asegurada. Por lo tanto, prestación de seguridad social, mejoras voluntarias, recargo de prestaciones y responsabilidad civil. Son las cuatro formas de compensar el daño derivado del trabajo. Esto lo hemos de tener en cuenta. Tenemos todo esto. El derecho penal o la responsabilidad penal es, como decía al inicio, última ratio. Última ratio significa que en cualquier país democrático debería actuar únicamente en situaciones excepcionales, pero debería actuar. Tenemos un nivel muy amplio de responsabilidades. Es cierto que hay un nivel muy importante, ahora ya menos, ¿no? Pero en la época de construcción, digamos, álgida, el número de imputaciones, que es acusación penal, era muy importante. Menos importante el de sanciones penales y quizás menos importante el de sanciones penales que comportasen la privación de libertad. Entonces, bueno, es verdad que yo hable de lo que hable sobre seguridad laboral, acabo hablando de responsabilidad penal en el debate, pero bueno, digamos, teniendo claro la presión psicológica de la pena banquillo, de la imputación, que es un país que la imputación acaba, cuando el tema no ha sido sancionado penalmente, aún en mi entorno estoy imputado. Es decir, la pena, digamos, de banquillo va mucho más allá de lo que seguramente nosotros pensamos, ¿no? Pero bueno, que al final muchos imputados, menos sancionados, no sé si alguien en prisión, ¿no? No digo que tenga que haberlo, ojo con esto, pero bueno, somos un país que hemos sido conocidos por una alta siniestralidad. Es decir, soy crítico con la respuesta pública por sobredimensionada, pero dicho esto digo que igual alguna de las respuestas públicas pues igual no la hemos de mirar un poco. Entre las posibles variaciones que hay a nivel de tribunales, cuando puede haber más de dos penas que se pueden poner, os he dicho antes que igual en un caso determinado hay un delito de peligro que puede tener una sanción penal más elevada que las lesiones leves que se han producido. Ante ese problema de concurso de leyes, en este caso técnicamente se llamaría así, hay varias propuestas de respuesta. Muchos han opinado que debería ser el de resultado aunque fuese menor, y otros, que es finalmente lo que ha acabado teniendo éxito a nivel de los tribunales, estableciendo en el ámbito penal que es imponer la sanción más grave. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ojo, porque en muchas ocasiones podemos tener una sanción penal más grave que nos viene del peligro. Hemos puesto en peligro a toda esta sala, pero lesionado ha venido uno solo, el resultado de uno, ¿no? Ojo, cuando se no, lesiones me han dicho que es menos, no. Los tribunales están escogiendo la más alta, no la del resultado, que manda el resultado. Cuando en una empresa hay un accidente de trabajo muy grave y se sabe que ahí la imputación penal va en serio, esa gestión de la responsabilidad penal normalmente se gestiona, de ser posible, pactando con las víctimas sobre el resarcimiento de daños. Es decir, se solventa, entre comillas, la responsabilidad penal solventando la civil. Es decir, cuando el tema penal va muy en serio, ostras, aquí nosotros somos la mejor empresa del mundo, el mejor lugar para trabajar, pero se nos ha ido la mano y estamos imputados. En ese contexto, y cuando hay riesgo de sanción penal, normalmente, porque funciona como atenuante, se suele pactar la responsabilidad civil, que lo que hace es, técnicamente, muy difícil, aunque haya habido un homicidio o varios imprudentes, que la sanción penal se mueva por encima de los 2 años, que sin antecedentes es la que implica la privación de libertad. Se solventa la penal cuando se ve que va resolviendo la civil, que funciona como atenuante. Claro, en esos supuestos solventas la penal,
lo que yo siempre digo es que ya no hay nada que hacer con la administrativa de recargo. Es decir, yo cuando me llegue la sanción administrativa del recargo no puedo decir, no, yo no tenía culpa, porque me dirán desde la administración, ¿cómo que no? Si has pactado los daños y perjuicios de la civil reconociendo que has sido culpable y que el sujeto dañado, sus beneficiarios, retira la acusación de parte, que de oficio puede continuar, de hecho es del famoso caso Habitat, digamos, normalmente continúa de oficio la Fiscalía, en algunas comunidades, como en esta. La sanción administrativa es solo sujeto responsable el empresario, normalmente cuando la empresa está bien gestionada desde el punto de vista preventivo. Se diferencia entre sujeto infractor, el que al final, entre comillas, lo ha hecho mal y ha generado un incumplimiento, no es el empresario. No es el empresario o quien personifica al empresario, no es el consejero delegado. Si la empresa está bien, digamos, que todo está, digamos, que cada uno tiene competencias para adoptar la decisión, pero si hay un incumplimiento y hay una responsabilidad, es la empresa la que responde por los actos de quien haya infringido en materia de prevención de riesgos laborales. La empresa, ya he dicho antes y ahora es el momento de recordarlo, que en Alemania, por ejemplo, también pueden ser sujetos administrativos en cuanto a responsabilidad los trabajadores. La compatibilidad con otras sanciones. Bueno, nosotros hemos aprendido siempre en la carrera que no se puede sancionar 2 veces desde el punto de vista público por lo mismo. Bueno, en seguridad y salud laboral sancionamos 3, es decir, penal, administrativa y recargo. Es posible. Y esto es complicado manejarlo. La explicación técnica, digamos, aquí los que fuesen juristas, explicación técnica, vamos, nos la ha hecho hasta el Tribunal Supremo, por lo tanto me la he de creer, ¿no? Pero deberíamos hacer una reflexión sobre este tema seguramente, ¿no? Sobre que haya 2, 3 respuestas públicas a la vez por el mismo incumplimiento. En último lugar, con relación a la responsabilidad administrativa, bueno, yo creo que existe, a diferencia de otros países, una excesiva discrecionalidad de la Administración a la hora de moverse entre 2.000, 41.000, 41.000, 820.000. Sobre todo porque uno de los factores para modular esa responsabilidad es uno de los factores, pero no el prevalente, como pasa en Francia o en Alemania. Uno de los factores, solo uno más, no es el prevalente, que en otros países es la situación, digamos, de la empresa, el histórico de la empresa. Creo, y es una opinión personal, que somos muy poco permeables. Y si lo somos es por actuar de la Administración, actuar voluntarista, digamos, profesional de la Administración, pero no porque la norma compela decir, oye, no, estos baremos cambian en función de si la empresa está por debajo o por encima del nivel de siniestralidad en su sector, algo que marca mucho en otros países. No es lo mismo un incumplimiento de una empresa que una empresa está por debajo del nivel de siniestralidad en su sector o subsector que si está por encima. Recargo de prestaciones. Somos el único país de nuestro entorno, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, que tiene recargo de prestaciones. Yo ya en el 99 puse por escrito que no lo acababa de ver. Pero bueno, hemos de pensar en un sistema que tiene un objetivo, tuvo un objetivo, en mi opinión, histórico, de tener un sistema de compensación del daño seguramente reducido. Desde el punto de vista de compensación pública de seguridad social, hubo el recargo diciendo, oye, mira, el recargo es para aquellas situaciones en las que haya culpa, ¿no? Un recargo del 30-50% de la prestación de seguridad social. Pero otros países, digamos, no han hecho esta lectura. Es decir, en otros países se viene a decir, vamos a ver, el trabajador que tiene un accidente de trabajo ya tiene la compensación por accidente de trabajo de la seguridad social. Cuando veamos un empresario que se ha equivocado mucho, entonces puede haber responsabilidad civil. Ojo, tanto en Estados Unidos como en Francia, la responsabilidad civil tiene un espacio de actuación muy limitada. Ya no hablo del recargo, digo la civil. Porque en principio el pacto social por el que nace la seguridad social, digamos, moderna, hace algunos años, es decir, oye, en lugar de que cada accidentado tenga que ir reclamando al empresario si tiene culpa o no, llegamos a un pacto diciendo que cualquier accidente considerado de trabajo sea responsable y para eso se cotiza, pero eso barra la posibilidad, salvo casos muy graves, de responsabilidad civil. Nosotros no solo tenemos más abierta, seguramente que los demás, la figura de responsabilidad civil sobre la que ahora iré, sino que tenemos la figura del recargo. Una figura del recargo que, digamos, nos acaba de descuadrar todo, sobre todo porque es una cuantía que no se tiene en cuenta, aunque la pague el empresario, desde el año 2000, decidido por el Tribunal Supremo en Sala General, no se tiene en cuenta los efectos de restar de la posible indemnización civil que se ha de pagar. Es decir, si al final el daño es 100,
El empresario no puede decir, oye, descuéntame lo que ya he pagado de recargo. No, se acumula. Es decir, un efecto sancionador doble, podríamos decir, por inasegurable y porque no se tiene en cuenta a los efectos de la compensación, de descontar respecto a la responsabilidad civil. Responsabilidad civil, no os olvidáis de esto, es la que conocéis, es la asegurable, digamos, el EPI de la empresa es su EPI como empresa, el EPI del pensionista es tener un seguro de responsabilidad civil, pero bien hecho, la responsabilidad civil o el seguro de responsabilidad civil es por la cuantía, nos cubrirá otro, incluso a juicio irá a otro, como abogado y demás, pero evidentemente por la cuantía que tenemos asegurada y por los conceptos asegurados. En una empresa que era así, ha ido haciendo así, ¿no? de estar solo nosotros a entrar y compartir con nosotros, cuando el concepto de empleado es muy amplio, es decir, yo no voy a decir en ningún caso, porque si no es que perdería la homogeneidad del discurso, que yo empresario puede ser responsable decir solo de los daños generados a mi trabajador, no. Si resulta que como empresario titular no he cumplido bien ese deber de información respecto a los otros empresarios, si ha habido un accidente que serviría de eso o de falta de coordinación, a mí me puede llegar la responsabilidad civil. Por lo tanto, ojo con decir, ya tengo seguro de responsabilidad civil. No me hables más de la civil que no me preocupa, porque ya la tengo asegurada. Bueno, revisemos el seguro, no yo. Responsabilidad laboral, sanciones laborales. Hay que la prevención respecto al trabajador, aunque es un tema ultra, mega delicado, y lo entiendo, también es sanción. Técnicamente, nosotros, tanto el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como el artículo 1904 del Código Civil, que era el que podíamos venir utilizando hasta hace relativamente poco en algunos supuestos, que el empresario paga por los daños generados por sus dependientes. Evidentemente, una reclamación por daños y perjuicios se puede dirigir directamente contra el empresario y contra el trabajador del empresario, se dijera contra los dos, que al final ha hecho daño para que paguen. Por lo tanto, hay una regla que permite que, digamos, que legitima que la acción de daños y perjuicios se interponga para el empresario por actos de sus dependientes. Y, seguidamente, que el empresario pueda reclamar vía civil contra aquel que le ha hecho daño, sea el trabajador, sea la sociedad contratada y que le gestione la prevención, sea quien sea. No por el todo, La acción de repetición, de la que, curiosamente, de un empresario a un trabajador, la tenemos desde finales del siglo XIX en España. No ha habido ningún caso a nivel de tribunales, será por algo. Repetir, aparte de despedir, digamos, al trabajador, pedirle dinero y querer seguir trabajando al día siguiente es algo complicado, es decir, paz social sería algo complicado, pero técnicamente, digamos, y pasando por aquí, dado que unas cosas digo las otras también, es posible técnicamente repetir contra aquel que finalmente ha hecho daño, y no por el todo, siempre los tribunales nos han enseñado en otros ámbitos a que la acción de repetición tiene siempre que descontar la culpa ineligiendo, el haber elegido mal el empresario, ese trabajador o la empresa colaboradora, en gestión de prevención, por ejemplo, o la culpa ineligiendo, culpa invigilando. ¿Eso qué significa? Pues no lo sé. Si yo he tenido que adelantar por culpa de otro, es decir, yo había contratado a esta empresa para que me hiciese esa prevención y a mí, digamos, como el artículo 14 me dice, por mucho que subcontrate, la responsabilidad es tuya, me han puesto una sanción, me ha hecho daño porque he tenido que pagar una sanción de 20.000 euros. Me ha hecho daño. ¿Yo puedo repetir? Ya lo arreglamos comercialmente, pero ya lo arreglamos comercialmente, pero dependiendo de cómo te sientes a la hora de negociar ese contrato, hablas de una manera u otra. Puedo repetir descontando, nos dirían los tribunales, la culpa ineligiendo, culpa invigilando. Es decir, no podrás reclamar los 20.000, pero igual 10. Nosotros en el estudio, que dentro de breve podréis ver, nosotros dijimos, bueno, ¿hay muchas sentencias en materia de prevención de laborales o no? Bueno, dijimos, vamos a escoger otros temas muy relevantes. Escogimos despidos, contratos temporales y prevención de riesgos. Miremos en el año 2005, miremos en el año 2011, la posición con relación a los casos en seguridad laboral es una posición importante. Me explico. De estos tres temas, ocupa el segundo lugar. El 61% de sentencias que hemos analizado, cuantitativamente hablando, son sobre despidos, el 24% sobre seguridad laboral y el 15% sobre contratos temporales. Yo, antes de hacer este estudio, hubiese dicho que era el tercero, seguridad laboral. Sobre todo porque se escogió despidos y contratos temporales. Dos grandes en España, no en otros países, dos grandes problemas desde el punto de vista de judicialización, ¿no? La dimensión del conflicto en el año 2011, 2005-2011 es una dimensión del conflicto para mí normal.
en el año 2011, en seguridad y salud laboral, ya centrándome en seguridad y salud laboral, había más sentencias de segunda instancia, Tribunal Superior de Justicia, que ahora. Pero ahora hay muchas más sentencias del Tribunal Supremo que antes. Y esto es normal. Es decir, en el año 2005 los conflictos llegaban al Tribunal Superior de Justicia por los tiempos, desde el 95 al 2005. Por lo tanto, hay más sentencias de Tribunal Superior de Justicia en el año 2005 que en el año 2011. Y es ahora cuando hay más sentencias del Tribunal Supremo, que está homogeneizando la posición de los tribunales en determinados conflictos. Hay más sentencias al Supremo que en el año 2005. Seguramente este estudio, por los míos o por otros, habrá que reactualizarlo en el año 2015, una vez los términos de conocimiento judicial han cambiado, ¿no? Ítems que protagonizan la judicialización. Bien, el 82% de las sentencias hablan de responsabilidad. Y el 71% de formas de compensar el daño. Dirás, bueno, 82 y 71 te sale 150. No, ¿por qué? Porque hay formas de compensar que son responsabilidades. Digo que de todos los casos que hubo en el año 2005, judicialmente hablando, y en el año 2011, el 82% hablan de responsabilidades. No de concepto de accidente de trabajo, no, de responsabilidades. Y el 71% de formas de compensar el daño. Controversias principales. ¿Qué responsabilidades? Recargo, 41% de las sentencias. Responsabilidad civil, 20%. Responsabilidad penal, 12%. ¿En qué debate? Es decir, ¿cómo se cruzan? Esto, la primera columna, ¿con qué se cruza? ¿Recargo con qué? Normalmente con coordinación de actividades. Responsabilidad civil, normalmente con coordinación de actividades. Responsabilidad penal, con coordinación de actividades. En el caso del recargo y la responsabilidad civil, coordinación de actividades y, además, teniendo en cuenta, ya lo he dicho, sobre todo en el año 2005, la concurrencia de culpas, para modular el recargo y la responsabilidad civil. Este es el panorama, si queréis, de judicialización desde el punto de vista estrictamente cuantitativo, no cualitativo, que tenemos en este momento. Bueno, muchas gracias.